Hola, hola, buenas tardes o buenas noches. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes desde Epicentro, Argentina. Les recordamos que cada 15 días, los miércoles, nos encontramos con personas referentes de la gestión de riesgos, resiliencia, cambio climático, prevención, salud y otros temas súper interesantes. Presentamos en estos espacios a todos estos especialistas y expertos por un convenio realizado entre Radio Epicentro México y Fundación JADE, con los auspicios de mi colegio, porque pertenezco a él y es un orgullo, del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil. Bueno, aquí en los controles desde Argentina nos acompaña el licenciado Marcelo Piatti. El apoyo logístico desde México lo tenemos con Héctor Paz Díaz y Eric Álvarez. Y yo aquí, encantada de acompañarnos en este encuentro. Para mí es tremendamente hermoso presentar a estas personalidades. Bueno, luego de la exposición les quiero recordar que vamos a tener un espacio dedicado a responder consultas, así que les aconsejamos, por favor, que a medida que transcurra la exposición, las envíen al chat de Facebook. Muchas gracias. Bueno, hola Mauricio Saldívar, de nuevo con nosotros. Esto es Hola, una querida alegría Gloria. inmensa. Muchísimas gracias. No sabés, yo estaba recién comentando antes de comenzar que vos transmitís, comunicás de una manera tan eficaz todos estos temas tan importantes que realmente se puede entender muy bien lo que sucede. Y ahora estamos ante una situación muy especial. Bueno, pero antes quiero hablar de vos. Mauricio Norman Saldívar tiene estudios en meteorología, ambiente y geografía y especializaciones en periodismo científico, gestión del riesgo y políticas públicas, cambio climático, ciudades inteligentes y desarrollo sostenible. Toda una autoridad. Trabajó más de 20 años en el Servicio Meteorológico Nacional Argentino y en Canal 13 de Buenos Aires. Es consultor para diferentes empresas, organismos y también gobiernos locales. En tal sentido, Mauricio Saldívar ha publicado libros, trabajos en congresos, artículos para medios nacionales y también extranjeros. Es conferencista en cambio climático, ya lo van a ver y lo van a escuchar, y gestión del riesgo, y profesor de posgrados en la Universidad del Salvador, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército y en la UCEMA. Actualmente, ustedes lo pueden sintonizar también, es columnista en La Nación. Dirige la Dirección de Hidrometeorología en la Municipalidad de La Plata y es el director del Sistema de Alerta Temprana de Tormentas para la ciudad de Buenos Aires, pero es un SAT, es un sistema de alerta temprana. Ha hecho un trabajo espléndido. Es miembro del directorio de la International Association of Broadcasting Meteorology, miembro fundador de Climate Without Borders, Climate Leader de Climate Reality Project y en 2015 fue designado Advocate de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres. Ahí estábamos juntos. Ahí Y, donde te conocí. y ahí donde nos conocimos. Tuve el inmenso placer, la alegría y el honor de conocerte. De todo Bueno, mío. eh, bueno, Mauricio Norman Saldívar. Tenemos que abordar algo que apareció el lunes 9 en todos los diarios, en todos los medios del mundo, pero que ya venía trabajándose. Y me estoy refiriendo al título de esta presentación tuya, que muchas personas lo tienen que conocer, lo deben comprender para actuar en consecuencia. Yo conozco de estos informes. ¿Cuántos han presentado? Se han enviado a los gobiernos, se han enviado a tomadores de decisión. El panel intergubernamental de cambio climático compuesto por expertos de todo el planeta ha hecho un trabajo inmenso y ahora tenemos la gran responsabilidad de conocerlo para poder actuar mejor. Así que te escuchamos, Mauricio. Y muchas Bueno, muchas gracias. gracias, Gloria. Gracias por estar Este, acá. no, por favor, Gracias, vos sabes que para mí es un placer y te tengo un particular aprecio, así que, y gracias. respeto mucho el trabajo que has hecho
desde hace unos pocos años, no quiero decir mucho porque si no, Sí. No, pero realmente has hecho un trabajo poquito. maravilloso, no solo en Mendoza, sino en varios países también relacionado con lo que es la gestión y la comunicación del riesgo. Así que te felicito por ello. Si Gracias, vos me Mauricio. tiraste Vamos flores, yo también te adelante. las tiro. Es que también has trabajado mucho y la gente tiene que saberlo. No solamente Exacto. estás en televisión diciéndonos lo que debemos conocer del tiempo, sino también toda esta otra tarea, ¿verdad? Que tenemos que remarcarla, subrayarla. Adelante. Sí, sí, sí. Como dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el cambio climático, Antonio Guterres, el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad, inclusive mucho mayor que lo que representa la COVID-19, que indudablemente con la ciencia, con las vacunas, con ciertas medidas de precaución, es controlable e inclusive se puede revertir el proceso de esta pandemia. Dos años, un año, no sé en qué tiempo, pero va a quedar en la historia como quedó aquella mal llamada gripe española de 1918. Pero como también dijo el panel intergubernamental de cambio climático a través de Antonio Guterres, es este informe un llamado de atención a la humanidad, el código rojo al que hacía referencia el título de la charla, porque realmente parece que no nos estamos dando cuenta de que estamos avanzando de manera rápida, sin apretar el freno a un precipicio. Estamos a tiempo de pisar el freno, de sacar el pie del acelerador, de detenernos antes de llegar al abismo. Todo esto es una figura poética, porque en realidad el mundo no se va a acabar, no va a No, terminar, pero indudablemente los impactos que va a tener en el planeta, el cambio climático, algunos ya los estamos viendo, va a ser bastante, bastante importante, no solo en los desastres que vemos en los noticieros todos estos últimos 2 meses. Han estado llenos de imágenes que realmente nos provocan preocupación. Y particularmente aquellos que estamos interesados en la gestión del riesgo, nos llama la atención que países con todo el nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico más alto del planeta, con un grado de desarrollo que pocos países tienen, con todos los recursos a la mano, no han podido evitar desastres. no. Si ellos no pudieron, imagínense las poblaciones más vulnerables, aquellos que están en un nivel socioeconómico menor o que no tienen todos los recursos que tienen estos países ricos. Precisamente los países ricos son los que generaron gran parte de este problema que sufre la humanidad. Por eso también la solución debe ser global, aunque debe haber responsabilidades diferenciadas. Los países que Ahora, generaron esta crisis son los que tienen sí, que tratar de claro. pagar más por esta crisis. Exacto. Sí, Ahora una cosa, Mauricio. Yo he estado en reuniones, vos también, en foros, en encuentros internacionales, hemos viajado, nos hemos desplazado, hemos ido, hemos escuchado, hemos expuesto, está la COP, está todo lo demás, los acuerdos de París y todo lo que conocemos, la cumbre de Yokohama, hasta acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después explícanos, por favor, después de tu presentación, y si no, ¿a dónde estuvo eso que no se pudo articular con la sociedad y que no se pudieron poner de acuerdo los gobiernos para hacerlo en conjunto? Contanos después eso, te mira, lo dejo así te lo voy a picando. contar con dos Ah, bueno, señas y después, ok, lo hacemos uno, ahora. Sí, esto, el dinero, el dinero. y la otra, esta. Exacto, ya está. Listo. Después Co- lo ampliamos. Ah, Comunicación gestual, comunicación gestual. exacto, exacto, pero ahora quisiera compartir con ustedes Adelante, adelante. mucha de la gente que tiene algunas críticas sobre el cambio climático y el calentamiento global, este,
habla mucho de que, bueno, el panel intergubernamental de cambio climático, que es un organismo que se creó en 1988, fue establecido por la Organización Meteorológica Mundial. Eh, ¿Y qué finalidad tenía? Bueno, tenía la finalidad de revisar toda la documentación científica disponible en el planeta relacionada con el cambio climático, analizarla, evaluarla, resumirla y elaborar informes bien detallados para los científicos y algunos más resumidos para los tomadores de decisiones, para los políticos. Y quiero ser claro en esto, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, no realiza investigaciones originales. Acá ustedes están viendo qué fue lo que se analizó en el último reporte de evaluación, en el sexto. ¿Mm? Se analizaron 14.000 publicaciones científicas, se evaluaron 14.000 publicaciones científicas. 234 autores de 65 países. Bueno, ahí ustedes están viendo el equipo de autores y el proceso de revisión, que llevó más de 78.000 comentarios. Este, bueno, todo esto es para decirles que el IPCC no crea esta información, no la investiga, sino que analiza el estado del arte de la información relacionada con el cambio climático y eso es lo que le presenta a los tomadores de decisión y a la humanidad, para que tomemos decisiones informadas, porque esa es la única manera de actuar y obrar en consecuencia. Y a diferencia de los otros, de los anteriores reportes, acá este trabajo lo hizo un colega, Alexander Chernowskulski. Yo siempre le decimos Alexander, por eso me resulta difícil. Tenemos un grupo de meteorólogos de todo el planeta, estamos conectados. Bueno, ahí vos mencionabas que yo soy miembro del directorio de la Asociación Internacional de Meteorólogos de los Medios. Alexander forma parte de esta asociación y él hizo un análisis muy piola a mi criterio. Analizó cuántas veces la palabra sin precedentes, unprecedented, figuraba en los sumarios técnicos de este grupo de trabajo. Recién esa palabra sin precedentes comenzó a figurar en el año 2001, una vez, en el AR4, 3 veces, en el AR5, 5 veces. Y fíjense, casi 7, 8 años después, esa palabra sin precedentes se mencionó 15 veces. Y esto no es algo al azar. Esto realmente nos da una idea de la gravedad de la crisis por la que estamos atravesando, crisis climática. Estamos en una emergencia climática a la que muchos parece que no están dándole el peso que tiene esta situación, que realmente es una crisis. En el Acuerdo de París, firmado en 2015, donde es un acuerdo no vinculante, pero era eh, una propuesta que elevaban la mayoría de los países de nuestro planeta para tratar de limitar el aumento de la temperatura a fin de siglo a 1,5 grados. En la actualidad, año 2021, estamos en 1,23 grados Celsius. Nos estamos acercando peligrosamente a ese valor de temperatura de 1,5 grados que refería el Acuerdo de París. Deberíamos limitar el aumento de la temperatura desde la época preindustrial hasta el fin del siglo y realmente no vamos a alcanzar esa meta. Y esa meta no la vamos a alcanzar porque las contribuciones de todos los países a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente enfocadas en lo que son eh, los gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles, como el dióxido de carbono. Hay otros gases, por ejemplo el metano. Bueno, evidentemente los esfuerzos globales no han sido suficientes por las dos causas que yo les mencionaba recién con señas. Una cuestión económica y una cuestión de comodidad. Porque en realidad
la pregunta que nos debemos hacer todos no es qué estamos dispuestos a hacer para evitar este calentamiento global, sino la pregunta debería ser qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para evitar este calentamiento global, porque a todos nos gusta llegar a casa, tenerla completamente calefaccionada, encender luces, tener aire acondicionado, desplazarnos en un auto y no tomar el medios públicos para tratar de mitigar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso ahí yo siempre digo que estamos dispuestos a ceder, no a hacer. Y este informe pone énfasis especial en que no hay lugar a duda, ya no queda ninguna duda de que la influencia humana es la que ha calentado el planeta en una tasa sin precedentes en los últimos 2000 años. Para encontrar valores de dióxido de carbono en la atmósfera similares a los que tenemos en el presente, hay que retroceder aproximadamente unos 2,5 millones de años en el tiempo, en un planeta totalmente diferente, un planeta con un nivel del mar en promedio 40 metros casi por encima de lo que tenemos en la actualidad. Procesos que históricamente, en la historia de nuestro planeta, han tomado miles de años, los estamos haciendo en apenas 200 años, porque si ustedes prestan atención, acá se ve la flechita. Bueno, este calentamiento, esta emisión de gases de efecto invernadero que ha hecho que se caliente la atmósfera terrestre, hasta el momento casi 1,2 grados, solo se ha logrado en 200 años. Nunca antes, a menos de un cataclismo como puede haber sido el impacto de un meteoroide sobre la superficie terrestre, nunca había sucedido en un pequeño lapso de tiempo, insignificante en términos geológicos y las responsabilidades del hombre. Una de las conclusiones primarias que saca este informe es que el dióxido de carbono causa el calentamiento planetario. Los seres humanos han liberado 2,42 billones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera desde 1850. Esto ha hecho que la temperatura media mundial sea ahora 1,23 grados Celsius más alta que en 1850. Y lo más importante es que de este 1,23 aumento de grados Celsius en aumento de temperatura, la mitad se ha logrado desde el año 2000. O sea, nos llevó casi 130 años a aumentar 6 décimos de grado y tan solo 20 años a aumentar otros 6 décimos de grado. ¿Y esto qué nos indica? Que es un proceso logarítmico, que se está acelerando el calentamiento de la Tierra. Pero particularmente eso nos podría decir algo, pero falta también el efecto dominó, el efecto mariposa, que usamos los meteorólogos muchas veces para establecer nuestras predicciones, lo que se conoce como la teoría del caos. Una pequeña alteración en las condiciones iniciales puede amplificarse de numerosas maneras en el futuro, cambiando las condiciones previstas inicialmente. Y hay un montón de factores que pueden cambiar de esa manera. Ya les voy a mencionar uno que cuando apareció en la forma de una película todos nos reíamos y ahora ya no nos reímos tanto. Lo que está diciendo el sexto reporte de evaluación de cambio climático del IPCC es que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre es la más alta en por lo menos 2 millones de años. El nivel del mar aumenta a las tasas más rápidas registradas en por lo menos 3.000 años. El océano nunca en 3.000 años había aumentado a este ritmo. El nivel de hielo en el Ártico, el área de hielo ártico, está en su más bajo nivel en por lo menos 1.000 años. Y acá me quiero detener un poquito. El Ártico y la Antártida son como
nuestro canario en la jaula, como los mineros, se saben, los mineros, este, la contaminación, la única manera de medir la contaminación hace 100 años atrás en las minas de carbón era llevar un canario, porque era mucho más sensible a las variaciones del aire raro, del aire bastante limitado. Entonces, realmente lo que son los canarios para nosotros es como el Ártico y la Antártida se están derritiendo. El Ártico, la temperatura en el Ártico aumenta a triple velocidad que en el resto del planeta. Entonces los efectos que estamos viendo en el Ártico y en la Antártida nos están anticipando lo que puede pasar en el resto del planeta. Y el otro dato que estamos viendo, o que por lo menos ha determinado el IPCC, que el retroceso de los glaciares es a un ritmo sin precedentes en por lo menos los últimos 2000 años. ¿Cuántas veces hemos visto en México, por ejemplo, hace poco se puso una placa en un glaciar que se declaró muerto? Y ese glaciar era parte fundamental para la provisión de agua a la Ciudad de México y otras ciudades. Numerosos glaciares han ido desapareciendo en nuestro planeta a un ritmo sin precedente y realmente esto nos está marcando algo, y no podemos permanecer este, indiferentes a todo esto. Otra de las cosas que dice el IPCC es que el calentamiento planetario incluye el calentamiento en el aire y el océano y conduce al derretimiento del hielo en el Ártico, Groenlandia y la Antártida, y al aumento de las cantidades de vapor de agua en la atmósfera. De toda la energía que recibimos del Sol, ¿sí? Parte de esa energía queda atrapada en la atmósfera terrestre. Y esa energía, transformada en calor, es la que mantiene la temperatura de nuestro planeta en torno de los 15 grados Celsius. Eso es lo que conocemos como efecto invernadero. Y esa temperatura es la que permite la vida en nuestro planeta tal como la conocemos al día de hoy. La acumulación de gases de efecto invernadero lo que hacen es que en lugar de tener esa temperatura de 15 grados, vaya aumentándose lentamente esa temperatura del aire. Y para que tengan una idea, la energía calórica que atrapa en exceso nuestro planeta equivale a la energía calórica liberada por 4 bombas atómicas como la de Hiroshima, pero por segundo. Imagínense el calor liberado por 4 bombas atómicas como la de Hiroshima por segundo. Bueno, eso queda atrapado en nuestro planeta, en el sistema planeta. Del 100% de esa energía calórica equivalente a 4 bombas atómicas como la de Hiroshima por segundo, el 97% se atrapa en los océanos. Y el 7% restante es la que ha hecho que aumente la temperatura 1.2 grados, que retrocedan los glaciares. Esto es para que tengan una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando. El aumento de las temperaturas promedio mundiales llevan a un aumento del nivel del mar. Les decía, el 93% de ese exceso de calor queda atrapado en el mar. Y las moléculas de agua se dilatan con el calor y por eso aumenta el nivel del mar. Pero además se produce otro efecto que es la acidificación, porque los océanos son grandes sumideros de dióxido de carbono, entonces se va acidificando los océanos, se van acidificando y eso pone en riesgo la biodiversidad marina, que es el origen de la vida en nuestro planeta. Y esos cambios en la temperatura del mar y en la temperatura del aire hacen que haya más evaporación. Entonces se modifican los patrones de precipitación. El aire más cálido retiene mayor contenido de humedad, entonces favorece que las tormentas y las precipitaciones sean más intensas. Por eso el aumento de las temperaturas no solo lleva al aumento del nivel del mar, sino también hace que
Se modifican los patrones de precipitación en todo el planeta. Regiones que eran secas van a ser más secas y regiones que eran húmedas van a ser más húmedas. Las sequías y las inundaciones van a ser más intensas y más severas. Acá vemos algunos de los efectos que por lo general estamos acostumbrados a ver los efectos del cambio climático en las olas de calor, más frecuentes y más intensas, las precipitaciones extremas, más frecuentes y más intensas, la sequía se va a incrementar en algunas regiones, eh, va a haber un aumento en la cantidad de incendios forestales, y bueno, la acidificación, el calentamiento y la pérdida de oxígeno de los océanos que pone en riesgo la mayor fuente de diversidad de nuestro planeta. Y les recuerdo que muchas veces hablamos de los bosques tropicales como el pulmón de los planetas, y en realidad los océanos son el pulmón del planeta. Los bosques tropicales tienen la capacidad de absorber entre un 20 y un 30% del total de dióxido de carbono. La mayor parte de dióxido de carbono está absorbido por los océanos, de ahí la importancia de cuidar nuestros océanos, de ahí la importancia de evitar la contaminación con microplásticos, eh, que realmente pone en riesgo todo eso. Y lo más importante que dice este informe es que el calentamiento continuará hasta que cese la contaminación por dióxido de carbono. Cuanto más dióxido de carbono adicional añadamos a la atmósfera, más calentamiento tendremos en el futuro. Los gases de efecto invernadero tienen una duración variable en la atmósfera. El metano dura 10, 20 años, tiene mayor capacidad de absorción de calor, pero dura menos. Es un gas que preocupa, pero no tanto como el dióxido de carbono, que tiene una menor absorción de calor, para decirlo en términos que se puedan entender, pero dura muchísimo más. Dura entre 20 y 100 años, y en algunos casos puede durar más. Es variable la duración del dióxido de carbono. ¿Y esto qué significa? Que el dióxido de carbono que se liberó en 1950 todavía nos va a seguir afectando hasta el 2050 o 2060. Va a seguir atrapando calor. Por eso es importante cortar ya esas emisiones de gases de efecto invernadero, porque lo importante, que es algo que está un poco tapado, pero que es una conclusión de este informe, es que todavía estamos a tiempo, y eso es lo importante comunicar. Eh, el aumento de la temperatura no va a significar que desaparezca el planeta Tierra como lo conocemos, pero va a significar un cambio importante en muchos aspectos de nuestra vida, porque estábamos viendo recién, por ejemplo, los impactos que va a tener en los océanos, en los bosques, en las temperaturas, en las precipitaciones, pero el cambio climático es salud, tiene un impacto terrible en la salud. La contaminación es una de las principales amenazas a la salud en nuestro planeta. El cambio climático es un problema de contaminación. Las temperaturas más altas hacen que enfermedades como dengue, zika, chikungunya, malaria, que estaban limitadas a regiones tropicales, ahora las tengamos en regiones que ya no son tropicales, ni siquiera son subtropicales, están más alejadas de los trópicos, en zonas donde no nos imaginábamos. Y fíjense, con cada aumento de temperatura adicional, los cambios en el clima del planeta van a ser bastante más grandes. Por ejemplo, las precipitaciones extremas se intensifican un 7% por cada grado adicional. Me van a decir 7% no es mucho. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan un poquito mejor. La diferencia entre tener 1,5 grados de temperatura y 2 grados de temperatura, que me van a decir, medio grado no es nada. Los seres humanos no nos damos cuenta de eso. Un mosquito se puede dar cuenta porque el mosquito es sensible a variaciones de décimos de grado de temperatura, pero los seres humanos no percibimos. Si ayer hizo 15 grados y hoy 16, para nosotros es la misma temperatura. Pero si tenemos 1,5 grados, se estima que alrededor de 77 centímetros va a crecer el nivel del mar hacia el año 2100. Pero si tenemos 2 grados, va a crecer 10 centímetros más. Acá en Argentina tenemos un fenómeno que se denomina sudestada, que es como la marejada que producen los ciclones
por ejemplo en México, con 10 centímetros más de nivel del mar, la entrada del agua generada por esa marejada va a ser más tierra adentro. En consecuencia, 10 centímetros, aunque nos puede parecer muy poco, es muchísimo en el daño potencial que eso representa. Eso es el cambio climático. Pequeñas variaciones, pero que tienen un impacto increíble en la humanidad. Yo siempre menciono el caso de que le pregunto a la gente, ¿no? En alguna charla, ¿qué temperatura tenemos ahora en el planeta? Bueno, yo les digo 15 grados, muy poco aciertan cuál es la temperatura media del planeta, y les pregunto, si vieron la película La Era de Hielo, todos me dicen que sí. Entonces les pregunto, ¿cuál es la temperatura que se imaginan que tenían Sid y toda su pandilla de animalitos cuando se congelaba el planeta? ¿Qué temperatura media había en el planeta? Y la mayoría de la gente me decía, bueno, 0 grados, 3 grados, 4 grados. Y cuando se derritieron todos los océanos y el planeta, bueno, en la última película que era este, la deriva continental, donde realmente gran parte del planeta estaba cubierto por agua, y bueno, 25 grados, 30 grados. Bueno, la diferencia entre la parte de la era de hielo y cuando se derritieron todos los glaciares en esa serie de películas era de 2 a 3 grados, no más que eso. Y estamos Una, hablando de que no, una, sí, perdón, no, termina lo que estabas diciendo que te voy a preguntar algo. Sí. y estamos hablando de que vamos a pasar muy probablemente los 2 grados, y el escenario más probable puede ser de 3 grados. O sea que estaríamos en el escenario de la película donde Sid, Diego y todos los que estaban ahí en la era del hielo estaban flotando a la deriva, pues estaban derritiendo todos los océanos, todos los glaciares, todos los casquetes polares. Claro, la consulta es la siguiente. De acuerdo a esto, a esta explicación, que está perfecta, y de acuerdo a los pronósticos, ¿cómo podemos ver, por ejemplo, el mundo de aquí a 30 años, o no sé cuándo hiciste la proyección aquella en el Teatro Gran Rex, creo que fue el 50, ¿no? ¿Cómo podemos ver entonces 2050. al 2050? Cómo podemos vernos aproximadamente respecto de la supervivencia relacionada con la agricultura, por ejemplo, que es una Ahora, preocupación en la matriz productiva de muchos pueblos que están centrados en esa tarea? ahora te lo voy a contar en un Ahora ratito en bien, la exposición, pero aclaremos, en el año 2015 creo que fue, se hizo una exposición, se hizo una charla de cambio climático en el Teatro Gran Rex en Buenos ex- Aires, el teatro más grande excelente, de la Argentina. excelente. Hubo más de 5.000 personas que pasaron, gente común, que quería saber qué era el cambio climático, realmente fue un éxito, un suceso. Y ese mismo año fue la cumbre de París. Ujú. Y para la cumbre de París fue invitado por la Organización Meteorológica Mundial y presenté un video. Éramos varios, creo que éramos 7 meteorólogos de todo el mundo que presentábamos un video relacionado con el clima en el 2050. Presentábamos el tiempo como si fuese en el año 2050. Y yo jugaba ahí con, bueno, los centros de veraneo en Argentina que estaban en la Patagonia y que la fiesta de la vendimia se iba a hacer en La Olla, porque las En temperaturas en Chubut, Mendoza y la falta de agua, claro, claro, mucho más al sur. ¿Qué es lo que está pasando, por claro. ejemplo, en Italia, España? Los Se viñedos van están hacia yendo arriba, hacia la altura o más hacia hacia el arriba, norte. claro, porque no hay amplitud térmica en la noche, claro, No, no hay amplitud térmica, no que esa es tiene otra de las cosas que está descanso. pasando con el cambio climático. Claro, mira, acá tenemos unos saludos que quiero transmitírtelos. Sí. Saludos desde Colombia, bueno, nosotros dos, excelente tema, siempre súper oportuno. Y además, compartiendo ampliamente este tema, Henry Peralta está ya haciéndolo. Uy, Gracias, Henry, un abrazo. También abrazo, Juan Henry. Serrano, saludos desde Hermosillo, Sonora. Desde Puebla, también hay gente desde Argentina viéndonos, desde Veracruz. Interesante, todo desde México, desde Chiapas. Y bueno, y siguen los saludos y siguen las felicitaciones por haber abordado este tema en forma tan oportuna y ojalá piden también que lo podamos seguir secuenciando y seguir hablando de él. Yo creo que podemos, me parece, ya estoy Sí, cómo no, comprometido. contá Estás, conmigo porque a mí me estás comprometido. interesa
bueno, participo activamente en dos fundaciones que tratan de eso, así que realmente me interesa que se conozca. En pantalla están viendo, ¿no? Lo que son Sí, perfecto, con perfecto. tres escenarios de cambio climático, cómo van a ser las variaciones de la temperatura, la precipitación, y los días con sequía consecutivos en lo que es Centroamérica, y agarramos un poquito de México también, y Sudamérica. Y bueno, con el escenario entre 1,5 grados y 2 grados, las condiciones son relativamente parecidas, manejables todavía, pero lo que quiero destacar, no quiero aburrirlos con este gráfico, pero si se fijan en el escenario, en el peor escenario, que es el aumento de la temperatura de 4 grados, ojo, no, si las cosas siguen como hasta el momento, esto lo vamos a alcanzar al año 2100, tengan la seguridad. Si no hay un compromiso de las autoridades, si no hay un compromiso ciudadano nosotros de exigirle a nuestros gobernantes que hagan algo, vamos a ese escenario de 4 grados. Fíjense cómo aumenta la temperatura en el mapa de la izquierda. Esta región se va a calentar 6 grados respecto de lo que tenemos ahora. Eh, Acá los cambios en la precipitación. Hay regiones que se van a volver más secas. Yo les recuerdo que una de las más grandes migraciones en Sudamérica históricas ha sido durante un evento de 2 años de una seca importante en la zona de Recife, en el norte de Brasil. Y fíjense que es la zona más afectada. El canal de Panamá va a tener menos disponibilidad de agua. Aumentan las precipitaciones en Argentina, y fíjense cómo aumentan las precipitaciones sobre la costa de Ecuador, Perú. El cambio en las precipitaciones es bastante notorio. Y fíjense la cantidad de días consecutivos con seca, cómo se van a ver aquí. Quiero destacar algo también acá. Nuestro país tiene del 40 al 50% de su energía hidroeléctrica se genera en esta región, que ahora está atravesando un periodo de sequía bastante importante. En todos los escenarios de cambio climático, Mendoza incluida, van a tener un déficit notorio de precipitaciones, con lo que hay que salir ya a buscar soluciones a la falta de nieve para consumo humano y para alimentar los oasis productivos que son la base de la economía de la provincia de Mendoza. Mira, perdón, pero nosotros estamos desde hace 12 años, si no me equivoco, en estrés hídrico Sí, y estamos en emergencia hídrica y se ha comunicado y se ha dicho y se ha promovido en todas partes para que nos preparemos, porque esto que estás presentando es para que nos preparemos, es para adquirir resiliencia, como dijiste muy bien recién, no solamente los gobiernos, también le compete esto a toda la comunidad, a todos los sectores, al sector privado, al sector académico, que lo comunique mejor también, porque si no se queda en un sector, hay que decirlo como corresponde. Y entonces vamos a poder tener algunas alternativas para esta escasez que viene. Las energías alternativas, todo lo que se puede ir trabajando desde hace tiempo, no desde exacto. ahora. Sí, Inclusive los sistemas de riego. Los sistemas de riego son obsoletos, no podemos seguir regando con manto porque se nos desperdicia todo el agua, la escasa, ¿no? es una Escasa, locura, ¿sí? es Sí, sí, sí. terrible. Sí, Sí, riego inteligente. así. Hay que utilizar técnicas de agricultura climáticamente inteligente. Tenemos que desarrollar ciudades inteligentes, resilientes y sostenibles, y tenemos que desarrollar agricultura climáticamente inteligente y sostenible. Es la única Sí, manera que podamos enfrentar claro, pero exitosamente ahí el está la futuro que se nos cuestión. presenta, los escenarios a futuro Claro, del cambio ahí climático. cuando pasa algo. Bueno, no te interrumpo Exacto. más. La única manera de asegurar el desarrollo sostenible es a través de una adecuada gestión de riesgo de desastres. Si hay desastres, no hay desarrollo posible. Esa, Eso es lo que venimos machacando con Gloria permanentemente en cada escenario que tenemos. Lo que quiero destacar también acá
es que, como les decía, no es todo lineal, no es que con un grado de aumento más de temperatura la situación va a ser así de diferente y con 2 grados va a ser de esta manera, sino que los efectos o como se van sumando o tienen esa sistematicidad de riesgos, el efecto cascada en los riesgos. ¿Quién se iba a imaginar que por limitar el hábitat de determinadas especies en nuestro planeta, ya iba a haber una interacción entre los seres humanos y algunas especies que iban a derivar en una crisis sanitaria sin precedentes en 100 años? Este, yo recuerdo que cuando trataba Gloria lo conoce a esto, el tema de la autoevaluación de los sistemas de salud en la gestión del riesgo. Cuando esto fue una herramienta que publicó la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastre de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas, junto con lo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2018, en conmemoración de los 100 años de la gripe española. Se estableció una herramienta que analizaba, porque se sabía que en cualquier momento podría aparecer una pandemia global que iba a afectar seriamente a la humanidad. Perdón, hubo un simulacro mundial y intervinieron muchos países. O sea, eso está, lo pueden buscar en Google. Sí, yo de hecho he participado en simulacros que hacía, por ejemplo, el Comando Sur de los Estados Unidos hace simulacros, no solo de desastres causados por amenazas naturales, como pueden ser inundaciones o terremotos, sino también por enfermedades. Y de hecho, en el año 2004 se hizo acá en un ejercicio en Buenos Aires y se trató una pandemia de estas características. Y a mí en aquel momento me parecía algo loco y ya no me parece tan loco. Y contaba de esto, que cuando yo le mostraba a algunos gobiernos locales que habría que analizar la resiliencia de los sistemas públicos de salud en relación a desastres sanitarios, me miraban y me decían, nah, eso no va a pasar. 2 años pasaron. No, menos, 1 año y medio, porque creo que se presentó en octubre de 2018. Esto para que veamos que el riesgo nunca es lineal. El riesgo tiene un montón de caminos y funciona con un efecto teoría del caos que realmente nos obliga a estar continuamente preparados para todo. Y en este caso les quería mostrar en pantalla cómo con diferentes escenarios, que son los que ustedes ven acá abajo, con diferentes aumentos de temperatura, cómo cambia el tema de la absorción de los gases de efecto invernadero por parte de la atmósfera, la Tierra y los océanos. No absorben siempre de la misma manera. Cuanto mayor va a ser el aumento de la temperatura, más es la acumulación de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera o en los océanos. Varía, no va a ser siempre igual. Por eso hay que estar atentos a todos, un montón de factores. Pero quiero ir rápidamente porque si no se me va a acabar el tiempo. Fíjense acá, son los impactos que va a tener. Yo les pido disculpas, esto salió el día lunes a las 5 de la mañana hora de Argentina. No tuve tiempo de pasarlos al español, pero se los voy a ir leyendo. Esta es una hoja regional de hechos, de verdades o de realidades para América Central y Suramérica. Dice que hay las temperaturas medias tienen, son muy probablemente incrementadas, serán muy probablemente incrementadas en todas las regiones de América Central y de Sudamérica. Acá se divide en varias subregiones para tratar, no todas las subregiones, no toda Sudamérica tiene el mismo impacto, entonces lo dividen en subregiones. Y los incrementos de temperatura van a continuar a grandes tasas mayores que el promedio global. Y esto tiene un alto grado de confiabilidad. La precipitación media es proyectada que se cambie, con incrementos, bueno, en algunas regiones, como el noroeste de Sudamérica,
y el sudeste de Sudamérica, que es la región de Argentina, y disminuye en el noreste de Sudamérica. Yo les había mostrado recién el mapita anterior, ¿eh? Es esto lo que me está diciendo dónde se van a incrementar y dónde van a disminuir las áreas de precipitaciones. Comparado con el nivel medio del mar, durante las próximas 3 décadas, durante las últimas 3 décadas, el nivel relativo del mar se ha incrementado a una tasa mayor que el nivel global del mar medio en el Océano Atlántico Sur y en Atlántico Norte subtropical, y una tasa menor en el este del Pacífico. Es extremadamente probable que continúe aumentando el nivel medio del mar en los océanos alrededor de América Central y Sudamérica. Muchas ciudades van a estar en riesgo, muchas poblaciones. Las marejadas, les decía, las sudestadas acá en Argentina y en Uruguay, van a provocar mayores daños, y por lo general mucha población vulnerable vive a la orilla del mar sin demasiadas protecciones. Y también las ondas de calor, las olas de calor marinas también están proyectadas que se incrementen en la región con un alto porcentaje de confiabilidad sobre el siglo XXI. ¿Eh? Y especialmente lo que mencionaba Gloria sobre el impacto de la crisis climática, de esta emergencia climática sobre el clima de la Argentina. Nuestro país basa gran parte de su economía en el agro, que es altamente sensible a las variaciones de temperatura y de precipitación. Entonces indica que las pérdidas por inundaciones representan entre un 1 y un 18% de los beneficios por transferencias sociales. Eso significa que va a aumentar la pobreza. El agro es el sector más vulnerable al cambio climático. Se duplicaron los eventos extremos y por inundaciones se perdieron más de 22.500 millones de dólares desde 1980. Las inundaciones generan pérdidas anuales promedio de activos entre 500 millones y 1.400 millones de dólares. Pero lo que produce más daño son las sequías, eso los voy a contar. Las sequías producen una pérdida de rendimiento en todos los cultivos. El girasol un 10%, el maíz y trigo un 30% y en la soja un 50%. Y los costos de llegar al 2050 sin políticas de adaptación sería del 5% del PBI para nuestro país. Y acá les quiero mostrar el impacto de las secas y las inundaciones. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un índice que se denomina índice oceánico Niño, que si está en esta zona, esta curva nos está indicando eventos El Niño, que por ejemplo en Argentina el Niño produce exceso de precipitaciones y por el contrario la Niña produce falta de lluvias. Lo que quiero mostrarles es, primero, que la tendencia es ascendente. O sea, los eventos niños, que significan en algunos lugares de Centroamérica y Norteamérica, y también en el norte de Sudamérica, sequías, esto significa que las sequías van a ir siendo cada vez más intensas. Ahí está la influencia del cambio climático en el Niño. Ahí van a aparecer los incendios también. Los incendios es El una riesgo de consecuencia de incendio eso. es terrible, ¿no? Exacto. Este año vamos a tener una muy activa temporada de incendios en la Argentina. Y acá abajo están marcados los años La Niña. Y fíjense que yo he marcado con círculos los años La Niña que durante 1 o 2 años han superado el umbral de la niña moderada. Y esto lo quiero relacionar con las crisis políticas y económicas que ha habido en nuestro país. Los argentinos conocemos de la historia argentina. Sabemos que en 1955 hubo la caída de un gobierno, una revolución que cambió la historia de nuestro país. En el 70-71 se tuvo que hacer un gran acuerdo nacional, esas son las siglas, por la inestabilidad política que había, que devino luego en las elecciones que llevaron nuevamente la presidencia a Perón. Y fíjense que en el 73, 74, 75, 76 hubo 2 sequías, una de los periodos más secos de la historia de Argentina, la sequía del 73-74. Y esto significó un shock económico que nunca hubo
y por lo menos hasta el momento no se ha registrado nuevamente en la Argentina, llamado el Rodrigazo, donde la moneda se devaluó de una manera increíble. Esto se lo explico a la gente que no es de Argentina, porque los argentinos que tenemos más de 20 años como yo y Somos como Gloria, somos resilientes, sabemos que fue claro. eso. Después tenemos, en la década del 80 hubo un cambio en la moneda, se le sacaron varios ceros, tuvimos la hiperinflación de 1988. El elemento común a todas las crisis económicas que terminaron en crisis políticas, como la grave crisis del 2001 que casi termina con nuestro país, tal como lo conocemos en la actualidad, se dio después de dos eventos La Niña que generaron sequías. La sequía, lógicamente, impactó en el rendimiento de los granos, que son la principal entrada de divisas a nuestro país. Y eso generó una crisis terrible. Tuvimos 7 presidentes en cuestión de una semana. Y después otras crisis importantes para el bolsillo y para el corazón de los argentinos. Y la última, estamos ahora en un escenario similar al 2018, la crisis en el gobierno de Macri generada por una seca que iba a ser débil, pero se alinearon los planetas para que esa sequía sea más intensa y tenemos el mismo escenario para final de este año. O sea que es muy probable que el año que viene, si nos volvemos a encontrar, vamos a estar hablando de la crisis política y económica del 2021-2022. Mire, Mauricio, tenemos acá ya muy poquito tiempo para ir cerrando. No hay Sí, lugar para las preguntas, pero sí a lo mejor puedes responderlo si das un correo enseguida, que la sí, gente pueda conectarse contigo. Entonces se pueden responder absolutamente todo, porque es tan interesante todo lo que has dicho que no había forma de interrumpirlo. Hay muchas consultas que tienen que ver cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero, cómo trabajar con las energías renovables, qué pasa con el metano y las vacas. Esto me da mucha risa, porque el metano y las vacas, bueno, ya sabemos lo que pasa con las vacas. Después se habla de circular también acá como alternativa sí. y, bueno, cómo adaptar nuestra vida, nuestras casas, nuestra esfera laboral para reducir, ¿verdad?, todos los costos de este cambio climático. Y como se está comunicando ahora, podemos volver a hacerlo para volver a hacer hincapié en esas consultas que creo que son prácticas, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, Te sí, volvemos a perfecto. invitar, te volvemos a invitar. Perfecto. Mi mail es msaldívar@msaldívar.com. Es fácil. Ahí está. Lo que les quiero contar, este es el reloj del cambio climático. Esto es lo que se ha calentado el planeta desde 1880, 1.23149134 grados Celsius. ¿Mm? Les recuerdo que el límite que se impuso a la humanidad en 2015 es 1,5 grados. ¿Cuánto nos falta para alcanzar ese 1,5 grados? No va a ser a fin de siglo, va a ser en 11 años, 5 meses y 26 días si no hacemos algo, ¿sí? No va a ser en 2100, va a ser entre el 2030 y el 2040, que eso fue otra de las conclusiones de este último reporte del IPCC. También les quiero contar que, y esto es importante, la energía global proveniente de renovables es el 12%, menos del 13%. Antes de que lleguemos a los 6 años y medio, 6 años, 149 días y 10 horas, tenemos que lograr un equilibrio entre lo que emitimos de gases de efecto invernadero y lo que nuestro sistema planeta Tierra puede absorber de manera natural o de manera artificial, generando algún mecanismo que pueda capturar el dióxido de carbono en la atmósfera. Ya hay, pero son caros, y devolverlos a la Tierra. O sea, para evitar que la temperatura supere el 1,5 grados, tenemos solo 6 años y medio para actuar. En 6 años y medio tenemos que lograr ese equilibrio entre lo que emitimos y lo que la atmósfera captura normalmente. Sería el punto de inflexión. Si pasamos estos 6 años y no logramos ese equilibrio, esa, esas 0 emisiones, vamos indefectiblemente a tener 1,5 grados más
dentro de 11, 15, menos de 20 años. Esta es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que emitió la humanidad hasta el presente. Y desde 1988 hasta el presente, esa es la cantidad de calor equivalente a 3.029.420.618 bombas atómicas como las de Hiroshima. Esa es la cantidad de energía adicional que quedó atrapada en nuestro sistema planeta Tierra. Lo que va a pasar en el futuro va a depender de lo que hagamos hoy. Por eso les decía, tenemos 6 años para definir qué tipo de futuro queremos para nuestro planeta. Esta es la curva de temperaturas. Si no cortamos las emisiones ya, en el año 2100 la temperatura va a ser de 4 grados, el peor de los escenarios. Si logramos ese equilibrio entre lo que emitimos y lo que captura nuestro planeta de manera natural o tal vez artificial, no sabemos, la tecnología puede generar algún mecanismo de captura de dióxido de carbono eficiente, accesible. Hacia el año 2100 estaríamos por debajo de los 2 grados. Con esto quiero decirles, estamos a tiempo todavía de cambiar esto. Estamos a tiempo de cambiar. Yo les mostraba esta placa. Para cambiar esa matriz energética necesitamos que en lugar del 12% y medio de energía renovable, tener el 80% de energía renovable en nuestro planeta. Ya no depender de petroleras o de compañías multinacionales que nos den electricidad y petróleo. Las energías renovables son las energías más democráticas. Yo puedo generar mi propia energía en mi terraza y puedo regular mi consumo de acuerdo a lo que genero. El tema es que ahora es caro, pero antes era muchísimo más caro, bajaron los precios de una manera increíble. Pero De todos aparte de modos, eso, todavía, Mauricio, eso, al inyectarse la matriz energética, también hay una devolución en los costos que eso tiene. Entonces, muchas veces se hace, ¿verdad?, como una especie de moratoria para que te incorpores a eso. Yo creo que sí, pero sería no, bueno, no ¿no? está, no está tan legislado, no es en todo el No, no, país. no, no, Hay no, algunas no. regiones, creo que son 2 provincias o 2 sistemas de energía Acá lo estamos provinciales o haciendo. 3, creo que uno es Mendoza, el otro Sí, es lo estamos Santa haciendo Fe, acá. Sí, y sí. no recuerdo cuál es el tercero, Y tenemos creo que varios la parques. provincia de Entre Ríos. En San Juan han hecho algo también, pero acá en Mendoza también hay varios parques fotovoltaicos y entonces se está inyectando a la Claro, distribución, y claro, pero transmisión y lo que yo hablaba distribución. es que uno puede generar su energía y el En la excedente de la casa, energía que genera lo puede vender y claro. reduce el costo de su boleta de electricidad. Sí, ahí está, eso es lo que decía, tal cual. ¿Eh? Y entonces vamos cerrando, perdón, Ahí está. perdón, yo Ahí te está, estuve, terminé. Era ahí está, eso. o sea, con ese Lo que yo les, panorama lo que terminamos. yo les quería decir era que tenemos que lograr que nuestro país cambie su matriz energética. No puede ser que todavía apoyemos Río Turbio, que estemos enfocados en Río Turbio, que el discurso del presidente Carbón. diga el 1 de marzo que Argentina va a hacer energía verde y en el mismo discurso mencione que va a subvencionar las energías derivadas de petróleo. La Argentina es parte del G20. La Argentina es el país número 23 en emisiones de gases de efecto invernadero. La Argentina es el segundo país dentro del G20 en subsidios a la industria del petróleo. Es una locura, no tenemos plata y subsidiamos al petróleo en lugar de subsidiar a las energías verdes, que generarían mayor cantidad de puestos de trabajo y nos aseguran un futuro mejor. Por eso tenemos que presionar a las autoridades para que obren en consecuencia y tenemos que actuar todos, desde casa, Exactamente, apagando las luces que no exactamente, utilicemos, por ejemplo. exactamente, exactamente. Además tenemos que sostener toda esta vida nueva virtual en la cual estamos utilizando muchísima energía, muchísimos elementos tecnológicos que a lo mejor no tienen un destino final y comenzar a trabajar, como dije recién, en algunos aspectos diferentes que son la economía circular y también, bueno, de la cuna a la cuna, etcétera, ver la trazabilidad de los productos, empezar a ver también que tenemos un terrible problema, según un autor, que nosotros hemos agotado ya los 10 límites
que tenía el planeta. Y mencionaste algo muy importante, la acidificación de los océanos y el uso diferente que se le da a la Tierra. Entonces, bueno, hay tanto para hablar que estamos entusiasmados. Y te agradecemos muchísimo, Mauricio, que nos hayas iluminado con todo esto. Acá hay mucha gente maravillosa que te saluda, como Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, también desde Chiapas, te dije recién, sí, y en Jalisco también. Desde Ecuador tenemos muchos saludos, o sea, te han escuchado muchas personas y yo creo que volvemos en cualquier momento a reiterar este informe que es lapidario en cierto aspecto, ¿no? Entonces, Sí, pero tenemos que gracias. remarcar Pero tiene esto. esperanza. Estamos a tiempo, estamos a Claro. tiempo. Estamos a tiempo de pisar el freno o de ponerle airbags a nuestro auto, pero estamos a tiempo, no nos vamos a chocar contra la No, pared. no, 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 no. Por eso hay que poner la cuota de esperanza y decir, del código rojo vamos a pasar a un código amarillo y luego al verde. Y vamos a poder vivir de otra manera, pero todos comprometidos. Esto es la Exacto. razón también de Epicentro, de poder divulgar estos temas con expertos y personas que lo dicen bien. Así que muchísimas gracias en nombre de Epicentro México, de Epicentro Argentina, en nombre de Marcelo Piatti, que nos estuvo apoyando acá Gracias, desde Marce. Argentina. También Eric Álvarez, Héctor Paz Díaz, del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, Radio Epicentro y todas las personas maravillosas que integran esta gran familia. Nos encontramos entonces en 15 días con otro tema, a lo mejor otra vez con Mauricio, vamos a ver, porque esto recién comienza. Muchas gracias y muy buenas noches y buenas tardes.